Buenas, aventureros del internet. Habéis pasado por incontables misiones, habéis ganado mucha experiencia, habéis visto ya muchos vídeos de modelado, habéis modelado cofres, habéis modelado barriles, habéis modelado bases para miniaturas y ya estáis preparados. Yo creo en cuanto a modelado ya sabéis hacer bastantes cosas, al menos en cuanto se refiere a impresión 3D. Pero, sí que es cierto que para modelar son una serie de comandos y no requiere tanto conocimiento anatómico, ni a lo mejor requiere tener tanta inspiración, porque son objetos ya bastante mundanos. Pero claro, la parte de esculpir, que es lo que quiero abordar hoy, el proceso creativo que yo sigo un poco para esculpir, pues es algo que ya requiere de más cosas. Y quería hacer una pequeña explicación o una breve explicación para que lo intentáis abordar de la mejor forma posible y que tengáis como una mayor curva de aprendizaje o que la curva de aprendizaje os sea más rápida. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, lo primero de todo, dentro vídeo. Vale, gente, pues empezamos por la explicación. Básicamente, ¿cómo abordar el proceso creativo de esculpir? Bien es cierto que esculpir y modelar se hacen en el mismo programa y para los dos se tiene que modelar una malla. Pero modelar una malla para modelado con una malla de baja resolución ya puedes generar bastantes cosas y con bastante detalle. En cambio, para esculpir una malla de baja resolución se nos queda corta. Entonces tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera de todas es que la potencia del ordenador tiene que ser algo, no mucho, pero algo más grande. Y nuestro detalle o todo el detalle que queramos poner va a depender un poco de esta. Pero vamos, no os asustéis que tampoco hace falta aquí tener una bestia parda. Lo siguiente, esculpir también se puede hacer sin ratón, sin ningún problema, pero tener una tableta gráfica que nos ayude en plan para que sea más escribir con un lápiz y tal, nos puede ser a lo mejor un poco más cómodo. Luego, lo siguiente, esculpir, como he dicho, es algo más, comillas, orgánico, quizás más artístico. Entonces, tenemos que tener un proceso creativo que tenemos que seguir. Lo primero de todo, o como a mí me gusta empezar, es tener una idea de aquello que quiero hacer. Porque, como he dicho, pues a lo mejor si haces un cofre, pues un cofre ya es muy típico, no tienes ni que buscar referencias, o sí, te puedes referenciar, pero es algo que ya más o menos sigue unas bases. En cambio, si te pones a esculpir una miniatura, la cual es una criatura fantástica, pues sí que puedes tener algo de conflicto en cómo hago esto, porque hay varios tipos. O sea, yo que sé, a lo mejor si haces una armadura de ciencia ficción, pues hay 100.000 millones. Y entonces ahí es donde quieres entrar tú de verdad en detalle. Tienes una idea, pues cómo es esa idea que quieres llevar a cabo. Entonces, lo primero de todo, algo que te ronde a la cabeza. Yo, por ejemplo, una cosa que me rondaba a la cabeza desde hace poco es hacer un golem que fuera un golem tipo slime, en plan como un cubo gelatinoso, pues algo tipo así, pero que fuera pues eso, como una mole, porque me hacía mucha gracia y creo que era algo que podía dar bastante handicap, porque no sé, me lo imaginaba en plan que estaba como una especie de olla enorme y que pues el final boss o lo que fuera pegaba una palanca, la olla se vertía y de repente se convertía en una masa en plan de esto. Y no sé, pues me vino la idea esta, me hizo gracia y me puse manos a la obra. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Una vez ya tienes, por decirlo así, la idea en la cabeza de, vale, quiero hacer esto, lo siguiente es buscar referencias. Buscar referencias es muy importante porque tú puedes tener la idea, pero si, por ejemplo, tú tienes la idea, bueno, tienes la imagen en la cabeza seguro de cómo es Albert Einstein, de cómo es, yo que sé, Elon Musk, de cómo es Mahatma Gandhi, pero claro, la cosa es que tú los tienes en la cabeza, pero si te pones a dibujarlos no te van a salir tal cual, porque una cosa es la memoria y otra es el plasmar todo lo que sabes. O sea, tenemos eso en la cabeza, tenemos el recuerdo de cómo es algo, pero nos cuesta plasmarlo porque visualmente tampoco tenemos una memoria fotográfica. No sabemos, vale, si esta verruga está justo puesta aquí y aquí va una arruga. No, no lo sabemos. Entonces, muy importante mirar referencias. Pero no solo para una persona. Por ejemplo, para un monstruo nos va a hacer mucha falta si queremos mirar, por ejemplo, la constitución. O sea, si queremos hacer un golem, es comillas, una figura amorfa y normalmente son bastante más anchas de hombros, tienen las piernas cortas, tienen los brazos largos, tienen un torso bastante ancho, el cuello lo tienen bastante ancho también. Entonces, esas cosas, si no miramos referencias, puede que tiremos de cabeza y que no nos demos cuenta. Y el proceso de las referencias es un paso muy importante. Y no solo hay que tener referencias de forma, sino de color, como he dicho,
pues cómo es el golem, en plan los diferentes tipos que hay, pues si quieres hacer alguno así más como tocho, a lo mejor alguno más pequeñito, pues tener referencias de todo eso. También tener referencias anatómicas. Por ejemplo, es un golem, sí, pero tendrás que saber pues cómo a lo mejor quieres hacer el pecho, pues ya que si es muy grande, a lo mejor pues tiene típico pecho de culturista que está así reventadísimo, o yo que sé, o le quieres hacer unos hombros muy anchos, o le quieres hacer una mandíbula muy cuadrada, y luego también les quieres hacer unos puños enormes, pues de todo eso tienes que buscar referencias y son muy importantes porque sí, tú tienes manos y cada día pues eso, tienes las manos y las ves, pero no de memoria sabes, vale, si esta falange va aquí, aquí va esto, no. Entonces, muy importante buscar referencias o incluso, ya que, como he dicho, tenemos manos, te coges, te haces una foto de la posición en la que quieres y la tomas de referencia. Y por la parte de referencias ya estaría cubierta. Otra cosa, muy importante, hacer una preforma. Ya no sé si lo he dicho, pero una preforma básicamente lo que nos hace es que nos ahorra mucho tiempo de trabajo. Una preforma es básicamente sacar formas geométricas, como ya hemos visto para modelar, se juntan un poco haciendo la forma de aquello que queremos hacer y ya tenemos un punto de partida. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, empezamos desde una única pieza y haciendo para abajo? Que empezaremos haciendo la cabeza así y como no tendremos en cuenta las proporciones, pues empezaremos haciendo la cabeza quedará muy grande, el cuerpo quedará muy pequeño. Luego el problema es que si lo hacemos todo dentro de una malla, el programa se satura más porque esa malla normalmente es de más densidad. Entonces necesitaremos más detalle para llegar a según qué sitios. Entonces, lo primero de todo, hacer una preforma y hacerla de baja resolución, porque luego cuando lo juntemos todo no tendremos ese problema, porque es más difícil, por decirlo así, intentar llegar a una forma compleja desde una única, como es una esfera ya en alta resolución, que si tenemos varias figuras de baja resolución que ya están juntadas haciendo la forma que queremos hacer. Abordando ya el proceso de la preforma, lo siguiente ya es, por decirlo así, llegar a un punto en el que estemos a gusto con la forma. Es decir, aquí ya tendremos que pasar mucho tiempo, pero no nos tenemos que preocupar. Yo, por ejemplo, lo que hago mucho es ponerme un cronómetro, una cuenta atrás, con cierto tiempo, por ejemplo, 3 horas. Porque hay veces que no controlas el tiempo y estás esculpiendo y dices, ostras, me estoy agobiando porque no veo que no me sale bien. Claro, pero tú en tu cabeza a lo mejor te piensas que llevas 2 horas y llevas 20 minutos y estás intentando correr para algo que no tienes por qué hacerlo. Te puede salir en más tiempo sin problemas. Entonces, uno de los puntos también, el controlar el tiempo y no agobiarte, sobre todo en el proceso más largo, que a la vez es el más fructuoso. O sea, es decir, una vez acabemos, pasaremos de tener una preforma a tener ya algo bastante complejo y tangible. Entonces, ya una vez en ese proceso de tener algo complejo y tangible, pues ya podemos pasar a lo que es dar el detalle y darle un poquillo, comillas, alma a lo que es la miniatura. Y bueno, ese sería un poco el proceso creativo. En plan, ya en el siguiente vídeo supongo que veremos cómo esculpir. Si no, haré algo más de otros temas. Por ejemplo, no hemos tocado nada de dibujo, no hemos hecho nada. Pero esta parte quería que la vierais, el proceso creativo. ¿Por qué? Porque siento que si a lo mejor no escucháis esto o no veis esto, os va a costar bastante más el abordar el tutorial. Porque se puede llamar tutorial, pero claro, yo he empezado desde el vídeo del cofre. Entonces es irlo siguiendo todos para haceros una idea de cómo funciona el programa. Y mucha gente a lo mejor va a venir desde el de escultura y se va a agobiar un poco, o a lo mejor la gente va a empezar y va a haber como una barrera de que eso a lo mejor es, comillas, un poco más difícil. Pero bueno, es mucho más disfrutable. Entonces nada, simplemente tener en cuenta todo lo que he dicho y nada, nos vemos en el próximo episodio. Apuntaos 5 puntos de experiencia. ¡Chao!